ocurriría mejor momento para empezar esta temporada con Corsaria que con Idu, la verdad. O sea que para mí es un honor. Yo he de decir que voy a estar muy nerviosa. No os preocupéis si me pongo de frente como un gusiluz, porque esta es mi primera vez. Espero estar a la altura, evidentemente. Y sobre todo también querer darles las gracias a Letras Corsarias por seguir un año más permitiendo tener este espacio donde diferentes autores y autoras vienen ya no solo a exponer sus libros, sino también a darnos un espacio de un pequeño coloquio para poder hablar sobre la cultura que tan importante es a día de hoy y que tan denostada la tenemos en muchos aspectos. Así que, bueno, bienvenida. ¿Qué contar de ti ya que no sepamos? Pero sí, voy a hacer una breve introducción. Llevas sin parar casi desde el 2018, desde que sacaste tu primer libro. Luego ya vino Federico, que podemos suponer que es como un poquito, ¿no? Digamos como el mayor reconocimiento que ha ido surgiendo, pero también has tenido otras obras como la trilogía, luego también ahora Una casa en la ciudad. Recientemente vas a sacar también el libro de Lazarillo de Tormes, has estado exponiendo, has tenido un montón de premios, un montón de reconocimiento, o sea que bueno, completamente merecidísimos. Y hoy estamos aquí para ver un poco lo que es Una casa en la ciudad, que digamos que es una obra un poco distinta porque se trata de una autobiografía. Surge de un viaje que tuviste en 2023 de vuelta a la ciudad. Cuéntanos un poquito cómo surgió esa idea de decir, en qué momento surgió el decir, voy a hacer este libro. Vale, bueno, muchas gracias a todos por venir, estoy un poco sorprendida. Yo no sabía que eran fiestas aquí y cuando he llegado he dicho, perdona, ¿qué pasa? Y me han dicho el taxista, no, es que son fiestas. Y la otra vez que vine, también a Letras Corsarias, era la Nochevieja universitaria, entonces estoy flipando. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, esta gente. Han venido los momentos cumbre, vamos, del año. Pero bueno, y además en fiestas y haciendo presentaciones y con tanta gente, estoy un poco alucinada. Porque en otro sitio hacer algo en fiesta y bueno, no va ni sentar. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias a Letras Corsarias, por supuesto, por invitarme de nuevo y muchas gracias a ti, Lorena, por acompañarme. Pasáis muy bien, no te preocupes. Bueno, sí, este libro, Una casa en la ciudad, es un libro autobiográfico, como bien has dicho. El libro más comiquero que tengo. Los anteriores que he escrito yo son Cosas Nuestras o Federico, que yo creo que serían más bien como un libro ilustrado con recursos del cómic. Este es el más cómic. Y bueno, este libro surgió... Esto pasa que luego te das cuenta de las cosas cuando ya se han publicado, cuando ya las has sacado, ¿no? Empiezas a pensarlas y entonces empiezas a enlazar un poco como la historia de cómo ha sido, también para creértela tú, ¿no? Y defenderlo. Pero a mí me da la impresión de que Una casa en la ciudad es un poco una vuelta de Cosas Nuestras. Cosas Nuestras es un libro que yo saqué en 2020. Lo hice estando en mis 2 últimos años en Londres. Yo soy de aquellas jóvenes que, bueno, con la crisis del 2008, de aquellas jóvenes entonces, ¿vale? Ahora ya. Pero bueno, cuando en 2011 yo había acabado ya 2 carreras, la primera porque era mi vocación Bellas Artes, la segunda porque no sabía lo que hacer, y era comunicación audiovisual. No encontraba trabajo ni fregando suelos ni nada, estaba ya en Granada, había estado trabajando en hostelería como había hecho siempre, ya tenía que dar el salto a la vida laboral de verdad. Y no encontré trabajo, como muchísima gente, todo el mundo estaba parado y entonces fui de aquellos jóvenes que nos fuimos al extranjero. Yo me fui a Londres, lo cuento un poco en el libro porque entonces estaba saliendo con un chaval de mi pueblo que él vivía allí y entonces dije, bueno, pues sí, yo empecé a echar cosas a todos lados y no me cogían en ningún sitio y dije, bueno, pues me voy a Londres y aprendo inglés, en un año seguro voy a saber hablar inglés bien. Luego también con este muchacho pues parece que la cosa no sabemos bien, pero igual sale bien, al menos lo habíamos dejado. En fin, que llegué allí y mal todo. Y ya está. Yo pensaba que me iba a quedar un año, me quedé 8. Y bueno, pues todo lo que cuento en el libro, hay muchas cosas, ¿no? Pero luego al final de aquello, yo ya había empezado a intentar ser ilustradora. La verdad es que siempre empecé a intentarlo pensando que nunca iba a suceder.
pero por hacer algo, por pensar, joder, al menos puedo decirle a la gente que estoy haciendo algo de lo mío, ¿no? Con esa pregunta es, ¿pero cuándo vas a trabajar de lo mío? La famosa frase de lo tuyo. ¿No? Y yo trabajaba en hostelería, que era lo mío, porque realmente era lo que más he trabajado en mi vida. Entonces, bueno. Y al final de aquellos 8 años, me puse a hacer Cosas Nuestras. Cosas Nuestras es un libro que habla de mi relación con mi abuela materna y con la copla. Yo soy de Murcia, yo me crié mucho con mi abuela, con mi abuelo, y a mi abuela le gustaba mucho la copla, mi familia es una familia migrante en Francia. Entonces en ese libro hablo de todas esas cosas. Y me di cuenta, al terminarlo, de que estando en Inglaterra, siendo yo migrante, me había puesto a pensar de dónde venía yo, cuál era mi raíz, ¿no? Y mi raíz no es, para mí no es España, tal, sí lo es, ¿vale? Pero para mí mi raíz era la casa de campo, donde había crecido con mi abuela, las canciones de copla que ella me cantaba, todas esas cosas que a mí a lo mejor no me gustaban cuando era niña, ¿no? Me parecían un aburrimiento, y que estando ya en Inglaterra, cuando ya no estaban mis abuelos, menos esta abuela, pues la recordaba, y siendo yo migrante me acordaba de dónde venía. Yo decía, yo vengo de esto, ¿no? De esas comidas que ella hacía y todo eso. Entonces, Una casa en la ciudad creo que es la vuelta de eso. Es después de 6 años de haber vuelto de Inglaterra, cuando saqué Federico, me puse a pensar que quería hacer otra vez un libro mío escrito, y yo ya sabía, yo cuando me vine de Inglaterra ya sabía que en algún momento quería hablar de todo eso. No, era un libro que quería hablar un poco de la migración, pero no precisamente de la migración, sino del desarraigo. Sí, porque de hecho es algo que sucede con Una casa en la ciudad, que no solo se habla de ese proceso que has explicado de la migración y demás, sino también que se tratan otros temas que yo creo que además son temas que no tienen caducidad en el tiempo, como es el desarraigo, la búsqueda de identidad, el síndrome del impostor, que hemos hablado antes también, el sentimiento de pertenencia, ¿no? Y el hecho de intentar buscar un futuro o un trabajo, una frase que se repite mucho en el cómic es de lo mío. ¿Pero qué es de lo mío? O sea, eso es algo además que se utiliza como un recurso durante toda la obra, que es verdad que es, vale, ¿y qué es de lo mío? ¿No? Y eso sale, por ejemplo, reflejado con esos 3 personajes a los que luego voy a intentar, para no hacer muchos spoilers, se une un cuarto personaje, que son un poquito como, ¿no?, las voces de esos pensamientos intrusivos que podemos tener todo el mundo de ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es de lo mío? Sí, bueno, esto de trabajar de lo tuyo, claro, está muy relacionado porque, bueno, como yo he dicho ya, yo vengo de una familia de migrantes, y cuando yo me decidí que me iba a ir a Inglaterra, mi abuela, la que sale en Cosas Nuestras, ya había muerto, mis abuelos paternos también, me quedaba solo mi abuelo materno. Y era yo soy migrante. Entonces, para él, cuando yo dije que me iba a Inglaterra, lo primero se sorprendieron porque, claro, no pensaban que nunca, que una de sus nietas, ¿no?, que la vida iba siempre a mejor, iba a tener que emigrar. Pero bueno, para él era, bueno, vas a tener que emigrar, pero tú vas a estar en la universidad muchos años, algo de esto tendremos que sacar, ¿no? Entonces me decía, pero, y entonces cada vez que volvía me decía, pero has encontrado, nena, ya trabajo de lo tuyo, ¿te has colocado? Y yo decía, madre mía, si mi abuelo supiera que yo estudiaba Bellas Artes, a ver, y que yo lo hacía performance, o sea, de eso yo no puedo vivir. Claro, en plan, sí, que a ver, esto va a ser difícil dirigirlo. Entonces, pero claro, siempre era de lo mío, de lo mío. Incluso cuando ya decidí irme a Inglaterra, claro, era como, yo estaba buscando qué excusas pongo para ir sin que parezca que estoy perdiendo el tiempo, solo tengo 1000 pavos, que no sea en plan de a ver si va a hacer aquí la tontuna. Y entonces yo decía, no, porque voy a aprender inglés y a ver si encuentro algo de lo mío. Entonces me decía, ah, claro, sí, de lo tuyo. Y yo decía, ah, pues si ellos lo saben, pues claro, ya está. O sea, pero yo no tenía ni idea de que era lo mío, yo estaba perdidísima. De hecho, una cosa de las que te quería preguntar era cómo era ese momento de enfrentarte a tu familia y decir que me marcho. Bueno, supongo que habrá padres de todo tipo. Mi padre se enfadó porque, claro, cuando le dije, no, aprendo inglés, me dijo, es que no hay academias de inglés aquí en Murcia, ¿o qué? No hay academias de inglés aquí no se puede aprender bien, ¿no? Y yo, pero vamos a ver, papá,
Y entonces luego al final cuando le dije no, porque cuando el chaval que salgo, él vive allí, y entonces ya como que se tranquilizaron un poco y decir, bueno, por lo menos hay alguien. Sí, que no te vas sola y demás, y que Claro, te vas pero sola y bueno, no- sí, yo creo que en ningún momento... Creo que al final en ningún momento te imaginas, cuando alguien se va así de esa manera, nunca te imaginas con qué se va a poder cruzar o cómo se va a encontrar en ese lugar. Porque aparte de que yo, por ejemplo, mi pareja también se fue así, lo conocí allí, él es arquitecto, y él se fue a trabajar ya directamente con un trabajo de arquitecto. Y aún así pasó pues todas sus penas, sus penurias, viviendo en un sitio encogido, tal, todo ese tipo de cosas, pero trabajaba de lo suyo. Entonces las condiciones al final eran un poco diferentes. Pero yo creo que lo que sucede cuando te tienes que salir de tu lugar al que perteneces, habiéndolo decidido tú, pero a lo mejor un poco empujado por las condiciones laborales de tu país o por si tienes esa edad, que son ya rozando los 30 años, que se supone que te tienes que estabilizar y realmente tienes la sensación de que más que estabilizarte, te estás desestabilizando y te estás perdiendo más porque no sabes realmente qué es lo que estás haciendo con tu vida. Entonces ahí como que se rompe algo, porque se te rompen mucho las expectativas que yo creo que han tenido nuestros abuelos, nuestros padres, de que siempre iba a ir todo a mejor y de que siempre te iba a buscar un futuro mejor, y yo creo que en mi generación al menos sucedió que nuestras expectativas ya eran siempre a peor, ¿no? Y entonces, bueno, y luego se da esa parte como de desarraigo, que te vas y ya empieza a haber un momento en que hay algo como que se rompe y cuando vuelve ya nunca vuelve al mismo, o sea, vuelve al mismo lugar, pero no puede, yo siempre digo que no puede volver al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo volví a casa y siempre con muchas ganas de, ay, voy a ver a mi familia, por supuesto también idealizar de nuevo también la vuelta. Voy a ver a mis amigos y entonces tal, y mandaba un mensaje, vamos a quedar, y entonces te empiezan a contestar tus amigos, pues es que voy con mi madre al Mercadona, y entonces, y tú dices, pero tía, que estoy aquí. Claro, tú estás esperando que ellos tengan tantas ganas de verte como tú de ellos. Y ellos también tienen ganas de verte, pero para ti ellos son ellos lo único y tú estás allí como sola, ¿no? Estás sola. Pero para ellos la vida siguen teniendo todo su gente alrededor, tú eres solo una que se ha ido. Entonces empieza a suceder eso, que cuando llegas ya como que no te sitúas tanto, y también conforme pasa el tiempo pues has crecido por otro lado, ellos también, y entonces ya empiezan como la pieza no se encaja igual, de igual manera, y ahí surge como ese desarraigo de decir, joder, si vengo a casa y me encuentro que no me encuentro, estoy ahí en Inglaterra, en Londres, y estoy diciendo, madre mía, ¿qué cojones hago aquí? Entonces ya o sea, ¿dónde se supone que estoy yo? Entonces ya tienes que construir en el lugar donde estás y aceptar la idea de que estás allí y tienes que construir allí tu casa. Entonces por eso se llama una casa en la ciudad. A ver, la ciudad es Londres. Es el tema de lo que te iba a preguntar, que es como que a la ciudad que queda muy evidente que es Londres, pero a su vez se le despoja como de su nombre, pero a la vez es una protagonista más, o sea, porque al final no tiene nombre, no hace falta que tenga nombre, todo el mundo sabemos lo que es, pero tiene su parte de protagonismo, porque hay una parte muy significativa en el cómic, que es cuando tu amiga te comenta lo de que la ciudad es una gran bola de nieve en la que tú intentas subirte, pero no puedes seguir el mismo ritmo, te tienes que adaptar a él, ella no se adapta a ti. Sí, bueno, en el libro aparecen muchos de mis amigos. Yo, por supuesto, cuando estaba planeando hacer yo no pensaba que iba a hacer un libro. A ver, es que también lo cuento en el libro. En el libro también cuento el proceso de creación del libro. Yo quería hablar de muchas cosas y yo, desde que volví de Londres, y sobre todo desde el 2021 que hice Federico, yo empecé a tomar muchísimas notas. Pero esto también es un poco peligroso, porque claro, está ahí, y luego cuando dices, venga, pero esto por donde lo cojo, entonces empecé a rayarme mucho. No sabía si escribir si hacer un cómic, si hacer un libro autobiográfico, si hacer una ficción, si hablar como de un poco de otro punto, no sé. Y entonces por eso hago ese viaje a Londres en 2023. De nuevo, me había vuelto y me vine aquí a final de 2019 a Madrid, y cuando en 2023 decido, vale, voy a ir a Londres, me reencuentro con la ciudad, yo ya he firmado un contrato con mi editora, esto tengo que sacarlo de alguna manera. Sí o sí. Y tengo un tochazo, tengo libretas escritas, hojas, tengo un montón de documentación sin poder ordenar.
Y cuando hago ese viaje a Londres, digo, me voy a encontrar con la ciudad y otra vez las expectativas, ¿no? Digo, está allí 4 días y yo me voy a volver con mi libro hecho. Si yo ya tengo todo escrito, solo tengo que organizar esto. Y cuando llegué allí, pues me di otra vez de bruces con la realidad de no tienes ni puta idea de lo que vas a hacer. Y me di cuenta también de que no había vuelto desde 2019. Es verdad que la crisis del COVID, todas estas cosas, pero realmente yo dije, tú no has vuelto aquí porque ¿Por qué no habías vuelto? Porque no lo echaba de menos. Claro. Exacto. Luego sí lo echaba de menos, ¿no? Pero me costaba. Y bueno, entonces al final decidí hacer el libro que he hecho, no sé cómo lo catalogaría, pero bueno, sí que aparecen como muchos amigos. Y una de las cosas que a mí siempre se me han quedado en la cabeza fue mi amiga Elena, que bueno, le cambia el nombre en el libro a todos, pero que me dijo esto de, ella llevaba ya un tiempo allí, y unos años, estaba allí estudiando. Y entonces ella me dijo, es que tú quieres ir muy rápida y quieres encontrar trabajo y quieres encontrar piso y quieres estar bien y quieres saber inglés, porque yo no hablaba ni papa, en fin. Y es que realmente Londres tiene su propio ritmo. Y es como una bola de nieve y entonces o te coges al ritmo o tú no vas a poder ir más rápido que él. O sea, más rápida que la ciudad. Entonces, o te coges al ritmo o saltas. Y si saltas te vas. Esa es la historia. Y yo dije, y entonces ya cuando me lo imaginé así dije, venga, vale, vamos a tranquilizarnos. De hecho, una de las cosas que te quería preguntar también es que no solo das voz a tus propios pensamientos, sino que también entrevistas a muchos de tus amigos que conociste tanto cuando estuviste en el trabajo en el hotel, cuando estuviste en la tienda de smoothies. ¿Qué te movió a incluir también sus historias en el libro o qué querías también mostrar con ello? Pues esto es precisamente por lo que he dicho de que no sabía qué tipo de libro quería hacer. Yo no quería hacer un libro que hablara de mí, no pensaba en hacer un libro autobiográfico. Quería que partiese de mí, de mi experiencia, evidentemente. Todo esto era algo que yo había ido aprendiendo, pero no sabía qué tipo de libro hacer. Y luego todo el tiempo estaba hablando de mí, en todas las notas, claro, porque hablaba desde una experiencia que luego se extiende a muchas reflexiones, a muchas cosas que le ha pasado a mucha gente, incluso sin haber vivido a lo mejor ese proceso migratorio, sino todos hemos tenido algún momento en la vida en el que no sabes bien dónde estás, dónde situarte, hacia dónde vas. Y quería hablar de todo eso, pero no quería hablar de mí. Y luego hablaba de mí. Y entonces estaba todo el tiempo así. Y sobre todo quería que quedara claro que esto se extendía a muchas otras personas. Sobre todo, por ejemplo, a la gente con la que me crucé, a gente que también estaba en los mismos procesos, y sobre todo gente que venía desde otros lugares, porque no quería yo me machacaba mucho, aunque no quería perder el foco de, tía, por mal que lo hayas pasado, porque te haya pasado esto, porque tú creas que no sé qué, no sé cuántas, al final eres una privilegiada. Porque eres una privilegiada, porque tienes una casa a la que volver. Porque tienes unos padres que te pueden comprar un billete y te pueden ir a casa de tus padres. No te quieres ir a casa de tus padres porque tienes 30 años, pero te puedes ir a casa de tus padres. Hay gente que esto no lo puede. Y realmente cuando vives en una ciudad como Londres, que es una ciudad muy exigente, es hostil, es una ciudad muy guay para irte de viaje, ¿no? Pero luego para vivirla es dura. Entonces, y más en unas condiciones laborales pues que a lo mejor no son las idóneas, el alquiler, que todo esto pasaba hace 10 años o 15 en Londres y ahora está sucediendo. O sea, que yo también cuando estaba haciendo el libro estaba pensando, de todo lo que estoy hablando aquí, que yo decía, esto sucedía allí, es que esto está sucediendo hoy en día en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, seguramente aquí en Salamanca, eso sucede en todos lados. No somos capaces de alquilar nuestro propio piso, una habitación. Entonces, quería hacer como una visión también un poquito más global de cuál era la situación. Por eso también se habla de otras épocas, de cómo se vivía, hay un poco unas pinceladas, ¿no? De cómo se vivía en Londres, de la gente que vivía en la calle, porque uno de mis amigos vivió en la calle, que también aparece en el libro. Entonces hay una serie de personajes que son reales. Entonces se cuenta un poquito, de uno se cuenta más, de otros menos, pero sí que hay un capítulo central en el libro en el que ellos son los protagonistas y son 3 de mis compañeros de trabajo. Y con diferentes, vienen de diferentes lugares y cuentan pues un poco también su propia historia. Y era un poco para abrir como si dijésemos abrir un poco el foco. Y yo creo que también para mí para relajarme un poco y decir, bueno, ahora aquí estos ya hablan porque yo me estaba sintiendo ya estoy hablando mucho de mí.
De hecho, hemos hablado mucho de que se habla mucho de la precariedad, se indagas mucho también en cómo trabajabais en el hotel, en la tienda de smoothies y bueno, un poco las circunstancias que teníais cada uno también, de que era más que, o sea, vivíais para trabajar y no trabajabais para poder vivir. Pues esto sigue siendo así. Esto sigue siendo a día de hoy exactamente lo mismo. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, aparte de la precariedad, también se tratan otros temas que son muy complicados, como puede ser la salud mental, ¿no? También de cómo estás viviendo todo ese proceso, de cómo te afecta. Hablas un poco de la soledad, de ese insomnio, de ese qué va a ser de mí, qué estoy haciendo aquí. ¿Ha habido alguna parte de todos esos recuerdos, cuando has tenido que volver a plasmar el libro, que te haya costado un poco volver a revivir o explicar? Me ha costado muchísimo el libro entero, ¿eh? ¿Algún detalle en concreto? Yo creo que es el libro que más me ha costado por complejidad, creo, de complejidad tanto narrativa como gráfica. Para mí es como el libro más ambicioso que tengo. Y luego yo creo que al ser personal, porque bueno, cosas nuestras también era personal, pero era mi abuela, entonces era ella, y ella es Bonica, y entonces ella era la prota. Pero claro, aquí era como mirarme a mí y yo decía, hostia, qué pesada, ¿no? Y entonces, y aparte me costó como mucho ordenar las ideas, ordenar bien qué era lo que quería contar, me terminé dejando fuera cosas que yo quería que entraran, luego fue muy difícil organizarlo. Y yo creo que hay una parte que al final sí que lo que dices, pues de ese sentirte solo, ese estar perdido, ese no saber hacia dónde vas, esa también como desesperanza con respecto al futuro, o incluso estar todo el tiempo planteándote si realmente estás haciendo el imbécil cuando estás intentando dibujar, vivir del dibujo, contar historias y todo eso, y dices, joder, buscaría un puto trabajo de verdad que ya estamos. Y esto realmente cuando estaba haciendo el libro, claro, cuando pensaba en todo eso, que yo pensaba cuando estaba delante, lo que pasaba era que lo sigo pensando, ¿no? Entonces haciendo el libro realmente lo pasé un poco mal, porque estaba todo el tiempo en eso. Estaba hablando de eso que me sucedía entonces, pero es que me sigue sucediendo. Y haciendo el libro, claro, era como que se me revolvía mucho. Por eso al final decidí meter el propio proceso del libro, porque estaba muy relacionado. Otro tipo de pérdida, pero sí que la búsqueda de una casa en la ciudad entonces, y la búsqueda de una casa en el propio libro, ¿no? El lugar en el que tú estás y la búsqueda de una salida, ¿no? Al final como que parece que en lugar de buscar una meta, al final lo que cuenta es el recorrido, pero cuesta mucho, o sea, como darse cuenta de eso y a veces valorar, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? De hecho, en el libro, en un momento dado, comentas pues que también que tú eras una gran aficionada a la lectura, que dejaste de leer, que dejaste de dibujar, ¿no? Porque era una cuestión constante de sobrevivir. También, por ejemplo, todo ese proceso de búsqueda de trabajo allí, del haberte ido, pues como se decía antes, o se sigue diciendo ahora también, un poco con una mano delante y otra detrás, y más cuando al mes de llegar pues era ya que se acababa el dinero, que con tu novio en aquel entonces era como que esto no funciona, el que hago y demás. Sin embargo, llega un momento en el que vuelves a dibujar y que vuelves otra vez como a ese punto de decir, venga, ¿lo consideraste como una forma a lo mejor de el dibujo como salvación un poquito de una situación más insostenible? Esto creo que sí que en alguna parte del libro, o sea, cuando se explica el libro por ahí que lo veo online, cosas así, sí que creo que pone como el dibujo como tabla de salvación o algo así, no sé si eso lo escribió mi editora. Para mí no es tanto como el dibujo, es más bien... Para mí la tabla de salvación es más bien como el hacer algo creativo. No tiene por qué ser solo el dibujo, puede ser escribir, puede ser inventar mi historia en mi cabeza, leer, ¿sabes? Es como más bien meterme en mi mundo, en que yo creo, ¿sabes? Pero no creo que... Encontré el dibujo cuando dije, quiero volver a ser yo misma, a hacer algo que me haga sentir bien, porque hubo una época que como estuve medio, mal. no como un fin. Claro, entonces dije, vale, me pongo a dibujar, pero me pongo a dibujar porque yo vivía en una habitación donde había un escritorio, una cama y una bici,
Y ahí no me podía poner a pintar óleos, ni hacer vídeos, ni hacer cosas así, entonces dije, pues dibujo. Y dibujar realmente era lo que había hecho desde niña. Y luego estudié Bellas Artes y tal, entonces me puse a dibujar. Y de ahí, entonces, fue cuando empecé a enterarme un poco de cómo iba empecé así un poco a mirar por online y cosas así, el trabajo de ilustrador, que hacían otros ilustradores, pero yo no tenía formación de ilustradora, yo he hecho Bellas Artes, pero yo no había estudiado nada de ilustración, entonces todo eso lo hice un poco autodidacta. Cuando salía de trabajar, volví a casa y dije, vale, me va a obligar 2 veces a la semana o 3 al menos a dibujar, porque estaba muy perdida, estaba como que eso, había dejado de leer, había dejado de dibujar, porque era una pérdida de tiempo. Eso fue una equivocación, ahora mismo lo sé, pero en ese momento yo tenía que aprender inglés, tenía que trabajar, tenía que ganar, entonces, ¿te vas a poner a leer? Claro, yo dije, pues si lees en inglés. Y así aprendes. Porque no haces, porque no lees y ya está. Entonces, claro, es como ir poniéndote piedras y al final tienes que quitar esas piedras y decir, oye, relájate, tía, también, ¿no? Y por eso volví a dibujar. Que esto es bastante curioso, porque yo nunca había pensado que me iba a dedicar a dibujar, ni a ilustrar, ni nada. Yo hice Bellas Artes pensando en dedicarme a algo relacionado con el arte, pero igual luego hice comunicación audiovisual pensando en meterme en audiovisual, en cosas más de escenografía, dirección de arte, cosas así. Trabajar en un equipo, o sea, tener a alguien que me mande. Yo nunca había pensado que yo iba a mandar en mí misma y iba a dirigir mi nave, porque no, tío, porque yo creo que porque vengo de clase obrera y no pensamos que vamos a ser jefes de nada, ni siquiera de ti mismo. Entonces, pues bueno. Y esto bueno, y sobre todo, y luego también, claro, creo que esa parte de ser de clase obrera tiene que ver, porque al final nosotros tuvimos, mi generación, el acceso a la universidad, más que generaciones anteriores. Mis padres me permitieron estudiar lo que yo quise, que fue Bellas Artes. Yo tengo amigos que hubieran querido hacer Bellas Artes y sus padres le dijeron, no, tú derecho. Sí, creo que aquí tenemos alguna que otra historia. Claro, esto era bastante común también, pero claro, tú cuando sales de estudiar Bellas Artes o estudiar cosas relacionadas con arte, cultura, cosas así, tú no son carreras, son carreras que cogen mucho conocimiento, pero no son carreras como si tú has estudiado odontología y sales y eres dentista. No, yo salí y dije, ¿y ahora qué? ¿No? Y luego hice comunicación y dije, ¿y ahora qué? Por 2. Entonces no tenía... Y claro, y tienes que trabajar. Entonces, claro, trabajar fue volver a lo que había hecho siempre, que era a estar de camarera o había trabajado en fábrica o cosas así. No sé por qué decía esto. Bueno, y entonces, esto, el dibujo. Cuando volví a dibujar, luego tenía una cosa en la cabeza y fue que yo tengo un vídeo de cuando estuve en la guardería, yo tenía 3 o 4 años, y es un vídeo de Telemula. En mi pueblo tenía una tele que era Telemula. Y entonces se ve que entonces no había esto de protección de menores ni cosas de esas. Y pues salió en la tele un vídeo que vinieron ahí a grabarnos. Y entonces pues salió una chica, hola, ¿y estos niños tal? Y estamos todos ahí como 2 o 3 días y yo parece que el vídeo me lo ha hecho mi padre porque no paro de hablar. Y es como, tío, no sé, qué niña más repelente. Y entonces ahí hay un momento en que estamos todos ahí pues pintando, tal, no sé qué. Y entonces me viene y me pregunta, ¿y tú, Ilu, a ti qué te gusta más? ¿Jugar o pintar? Y entonces yo digo, pintar. Y cuando estaba en Inglaterra y estaba mirando y vi ese vídeo y dije, qué cabrona, lo claro que lo tenía. Y ahora yo llevo ya 30 años dándole vueltas. Digo, tío, que si lo tenía ahí, pintar. Ya está, tía, deja de dar vueltas. Entonces, menos mal que volví a eso. Y menos mal, porque me alegro un montón de que hayas vuelto y creo que todos los que estamos aquí también. O sea, que no hay mal porque todavía no venga. Te quería preguntar también un poquito, una cosa que me ha llamado también un poco la atención es el hecho de no traducir del inglés los diálogos. Que aparece la traducción al final. Ahí tuvimos. No traducirlos. ¿Tiene un doble fondo eso, significado de cara al lector, un poquito? Esto lo estuvimos hablando, fue una conversación larga con mi editora y estuvimos pensándolo. Yo tenía claro que los diálogos en inglés tenían que estar en inglés. Y sobre todo no me gustaba tampoco ponerlo abajo en la traducción porque entonces como que pierde el ritmo, ¿no? Del diálogo. Y dije, bueno, pues atrás. Y mi editora dijo, vale, pues atrás. Y luego dije, no, pero aparte van a estar mal escritos.
porque, o sea, a ver si te piensas tú que yo hablo inglés bien. Y bueno, ahora mejor, pero claro. Y luego al final me di cuenta, por ejemplo, yo el libro, uno de mis primeros lectores siempre es mi padre no habla inglés. Y cuando se lo pasé y decía, hay cosas que no me entero, pero claro, por el contexto lo entiendes. Pero yo creo que también está bien porque realmente era la sensación que yo tenía allí. Cuando yo llegué y a mí me hablaban y yo no me enteraba. Yo decía, es que no sé dónde empieza y termina la palabra. ¿No? Porque esto también era otra cosa que también se suele decir mucho, ¿no? Bueno, al menos a mí lo decían. O sea, no te preocupes, si en realidad sabes más inglés del que crees. Cuando llegues allí te darás cuenta de que sabes más del que tú piensas. Y yo decía, pues era verdad. Oye, igual así. Y luego llegué y dije, pues que ¿por qué me creí esta puta mierda? Que me lo creo todo, tío, soy una crédula. Con el famoso inglés del colegio, sí. Sí, a mí, I am, you are, he is. Así lo llevamos todos. Hemos tenido que obligarnos todos al final y hablarlo, pero bueno, es lo que tocaba. Si te digo la señora Dalloway, ¿qué? Bueno, a mí la señora Dalloway me gusta muchísimo y me lo leí en ese viaje que hice ese verano en 2023 a Inglaterra. Pues otra vez, por lo mismo, soy una flipa, porque a mí me gusta Virginia Woolf. Ah, luego también, claro, me gusta Virginia Woolf y no me ha leído la señora Dalloway. La señora Dalloway es un libro que transcurre en un día en la ciudad de Londres, donde la señora Dalloway está haciendo los preparativos para una fiesta que va a dar esa noche. Y entonces me lo llevé y dije, pues me lo voy a leer en mi semana en el que me va a aparecer mi libro, me voy a leer la señora Dalloway, todo, o sea, todo perfecto, ¿no? Y entonces me lo llevé y me lo estuve leyendo allí, luego me lo terminé cuando volví. Por supuesto, ¿no? O sea, todo esto era como... Y ya estuve pensando, pues le voy a decir a mi editora que voy a ilustrar a la señora Dalloway. Todo esto buscándome excusas para no hacer el libro que tenía que hacer. Pero, y nada, esto también aparece como ese recorrido, porque ella hace un recorrido por Londres y yo pues en mi periplo de decir, a ver qué puedo hacer. Entonces dije, voy a hacer el recorrido de la señora Dalloway. Entonces ya me lo busqué, pues nada, perdiendo el tiempo. O sea, en realidad. Y entonces esto pues al final como el proceso del libro, eso también aparece. Que luego es bonito porque claro, para mí era como el Londres de la señora Dalloway, ¿no? Esa época victoriana, bueno, no es exactamente victoriano, pero sí. Y todas estas cosas, que claro, yo decía, sí que yo estoy haciendo aquí así como ese recorrido por Londres, hola, estaba pegando suelo, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, sí, no sé, eso también está todo incorporado. Luego también, a partir de coger a la señora Dalloway, dije, bueno, pues para yo un poco focalizar hacia dónde iba a ir el libro y un poco la estética, el tono y todo eso, dije, vale, las referencias que quiero coger artísticas y de inspiración y todo eso, pues van a ser todo británicos. En realidad era lo que me estaba viniendo, porque me estaba viniendo mucho, me gusta mucho Lucian Freud, Hockney, Francis Bacon sobre todo, la señora Virginia Woolf. Entonces ya dije, bueno, pues todas las referencias venga, van a ser británicas. Esto es para convencerme todo el tiempo de, ¿sabes? Como emocionarme haciendo el libro, ¿no? Estaba buscando todo el tiempo como la manera de convencerme y continuar con él. Al final es un poco ponerte trampilla para seguir adelante, porque si no, solo por mí yo lo dejo caer. Pero por otro lado, todo ese proceso que también lo cuentas un poco durante el cómic, es por ejemplo, cuando vais y encuentras las fotografías y también se te ocurre una... Estoy intentando no contar mucho para no hacer spoiler, porque es verdad que al final te preguntaría tantas cosas que al final desgranaría todo el libro, pero sí que es cierto que también esa manera humana de representar cómo nosotros mismos, porque al final esto es una cosa en la que te abres en un canal, de una situación en la que tú has vivido, en la que mucha gente de muchas distintas edades nos podemos sentir identificados de una manera u otra, o sea, da lo mismo. Ya puede ser una pequeña cosa, puede ser con todo, no tienes por qué haberte marchado a otro país, pero todo el mundo hemos tenido situaciones de decir, ¿y ahora qué? ¿Y quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy lejos de mi familia? O sea, una serie de situaciones.
Entonces, todo ese proceso de cómo lo cuentas, de cómo lo narras y sobre todo también la sinceridad absoluta de, bueno, pues es que no me atrevo a dar este paso a lo mejor todavía de abrirme en canal o como comentabas también de, ¿y esto a quién le va a importar? ¿Quién le importa mi vida? Esas situaciones, ese síndrome del impostor de decir, pero ¿y esto a quién le va a importar? ¿Por qué lo que yo voy a contar le va a importar a alguien? Cuando es todo lo contrario, efectivamente, mucha gente nos sentimos identificados con ello. Entonces esa decisión valiente viene precedida también, evidentemente, de muchas excusas de yo espero acabar la señora Holloway, por favor, ilustrada, o sea, eso no lo dejes, pero también el hecho de decir, bueno, autoconvencerse, ¿no? Como estabas comentando, de no dar ese paso, porque para mí es un paso también muy valiente el hecho de hacerlo. Bueno, sí, el libro habla del propio proceso creativo del libro un poco, y luego, porque al final el libro es una búsqueda de hacer el libro, la propia historia del pasado es una búsqueda de quién eres, hacia dónde vas, es una búsqueda de una casa, un lugar en el que vivir, un futuro, entonces al final es una búsqueda todo el tiempo, ¿no? Y es que haciendo el propio libro me perdí muchas veces. Pero como me perdí cuando me fui a Inglaterra y estuve también eso, intentando, no sabía si volverme, si quedarme, si tal. Entonces al final empecé cuando los procesos creativos, y eso está bien, es que en los procesos creativos, como muchas cosas, ¿no? En la vida, tú piensas que siempre pensamos que queremos hacer una cosa, un libro, un cuadro, un dibujo, un tal, y ya quieres hacerlo todo bien, ¿no? Porque es como, claro, o sea, entonces, claro, a veces pensamos que vas a hacer un libro y vas a empezar por el principio poniendo el título, o sea, directamente, y luego empiezas a escribir hasta el final. ¡Pim! ¡Pum! Toma. Y no es así. Y no es así, y además, y a mí me pasa, por ejemplo, que parece que como que siempre me vuelvo a dar en el mismo, ¿sabes? Tropiezas en la misma piedra. Pero es que no es así, es que te tienes que perder mucho, tienes que cometer errores para ir desechando cosas e ir tomando otros caminos, ¿no? Como ir descubriendo muchas cosas, porque al final en los procesos creativos hay una parte muy importante que es la duda, que es la que te hace generar cosas nuevas y caminar, andar por caminos diferentes, porque si no fuera así, estarías todo el tiempo repitiendo lo mismo, te repetirías a ti mismo y no tiene sentido, porque yo, por ejemplo, me aburriría, ¿no? En realidad, lo bonito es ir buscando. Y entonces, si realmente estás todo el tiempo como caminando sobre algo nuevo o intentando encontrar otras maneras de contar, otras maneras de expresarte, otras historias, en eso, evidentemente, cuando te metes en un camino nuevo, hay veces que llegas a un punto en el que no hay salida y entonces ¿no? Es un error, es un camino que no tal y tienes que volver. Entonces, eso hay un poco como que asimilarlo. De que tienes que hacer eso para tomar decisiones hacia el camino que está bien. Pero es que si no lo haces, si no haces ese proceso, no haces nada. ¿Crees que en este libro es donde más, o sea, te has sentido como con más libertad creativa a la hora de poder plasmar? He intentado ser muy libre. O sea, el libro me ha costado, pero por la parte como más gráfica, de impronta de esto lo voy a contar así, y me da igual que no sea todo el libro, como si dijésemos, que no mantenga estéticamente toda la parte igual, tiene como mucha variedad o complejidad gráfica. En eso sí que creo ser libre de decir, mira, yo lo voy a contar así, esto lo voy a meter en viñetado y esto no, y esto voy a aceptar y aquí y ya está. Pero porque también me parece que estaba hablando también como de procesos mentales, de recuerdos, y entonces al final la mente es así, como que ahora te salta esto y luego te va a otro sitio y ahora esto es súper, ahora de esto te ríes y ahora con esto lloras, ¿no? Y entonces somos un poco así, entonces también el libro era un poco para mí como el reflejo de eso, ¿no? De esos procesos mentales que van como de altibajo. Y nada, sí que es verdad que este libro, por ejemplo, es diferente a Federico o a Cosas Nuestras, la trilogía y todo eso, de que no es analógico. Yo siempre dibujaba en papel, Cosas Nuestras y Federico es acuarela y tinta, y la trilogía rural era acrílico, porque siempre, pues dependiendo del proyecto me gusta cambiar la técnica, pues porque soy así, porque siempre estoy ahí como, ahora lo voy a hacer así, y ahora tal. Otras veces he hecho así como más collage. Y en este pensaba hacer acrílico y sí que las primeras páginas
que son una historieta de cuando era niña, Que de hecho ahí infantil. podemos ver todo el lápiz, con la tinta. Esas están hechas en papel y dije, vale, la parte del blanco y negro en tinta, bien. Y cuando me puse a hacer el color en acrílico dije, espérate, que va a salir el libro en 2035. Y entonces dije, no, va, esto yo voy a meter aquí y hacerlo digital. Pero como no me convencía mucho, entonces me pinté papeles en acrílico, los escaneé y entonces con esos papeles esos escaneos me hice como una especie de collage de color. Y entonces sobre esos collages de color que eran con base analógica, entonces dibujaba me complicarme la vida. No es complicarse la vida. O sea, así que... Creo que una de las mayores virtudes que hay aquí es que pese a que estés experimentando constantemente, estés cambiando de soporte, estés cambiando de técnica, lo que sea y demás, se sabe que eres tú. Y yo creo que eso es algo que es muy difícil de conseguir. O sea, hay gente que, a lo mejor ciertos autores que se encorsetan en ciertas técnicas, en ciertas cosas, para que no perder su esencia, y sin embargo, en este caso, da igual que sea digital, da igual que sea acrílico, da igual que sea collage, se sabe perfectamente quién es la persona que está detrás de ello, y yo creo que eso es algo que es digno de alabar, porque es muy complicado. O sea, da igual lo que veas. Yo antes de una casa en la ciudad, yo ya había visto el de Federico y demás, y en cuanto vi yo ya sabía que era tuyo, por ejemplo. Entonces, para mí eso es muy admirable, y creo que te permite también, por otro lado, el poder hacer lo que quieras al final, y poder experimentar con diferentes soportes y dar resultados completamente dispares y a la vez no. Gracias. Perdón, era algo que tenía que decir, te lo he dicho. Yo creo que no hay una manera de hacerlo, o sea, no hay una manera que sea la buena y otra la mala, ni nada de eso. A mí me funciona así, pero porque es que funciona así. Es que yo muchas veces admiro a la gente que hace una cosa y la hace bien y se queda a gusto. Y digo, es que yo parece que es que tengo culo de mal asiento con eso, es como tal, y entonces ahora no, es que parece como que este libro que voy a hacer, yo creo que lo tengo que hacer, y entonces ya a veces mi pareja me lo dice mucho, y dice, siguiente que lo vas a hacer con arroz y lentejas, tía, pícalo en piedra, en mármol, o sea, de verdad, porque cada vez voy cambiando, pero yo creo que más bien por eso, por como que ya me lo empiezo a imaginar de una manera y lo tengo que hacer así, y ya también como que aprendo otra manera de contarlo, o aprendo un poco una técnica y no sé, a mí eso me aporta, eso es lo que creo que ahí tengo una parte que es de bella arte también, ¿no? Como un poco de querer experimentar, querer buscar diferentes maneras, pero bueno, yo creo que también tiene que ver con la personalidad, con lo que a cada uno le conviene. Y volviendo un poco al libro, que perdón, que miro mucho por la zona de las técnicas y demás, ese momento en el de nos volvemos, cuando ya había pasado 8 años que llevabais allí y demás. Sí, al final volví, pero... Mira, esto se lo he escuchado hablar a bastante gente, porque claro, siempre... todo el mundo te dice un poco también, como, ¿por qué no vuelves ya? O ¿para qué vas a volver? Quédate allí. O ¿cuándo vas a volver? O, ¿sabes? Como tú. Y tú realmente estás... No sé por qué no vuelvo, o no sé por qué sí, o sea... Lo que pasa es que sí que hay un momento, y a mí me pasó, y creo que le ha pasado a muchos de la gente con la que yo convivía allí, muchos de mis amigos, que al final la decisión de volver es como que de repente haces un día un clic y dices, se me ha gastado el nombre. A mí se me gastó y dije, y ya estaba bien, y precisamente era cuando mejor estaba. Ya iba con Jandro y yo ya llevaba 8 años, y dije, es que estoy bien, y yo no sé si quiero estar tan bien aquí, porque al final se ha pasado mucho tiempo y realmente cada vez que volvemos nos cuesta más encajar. Entonces al final tú te estás haciendo tu vida allí y yo no me quiero quedar. O sea, no nos queríamos quedar ahí para siempre. Entonces cada vez se hace como más difícil volverte porque estás construyendo allí una casa, cada vez eso va teniendo mucha más consistencia. Entonces bueno, pues ya decidimos que nos volvíamos, pero realmente la razón no es tan...
O sea, es de decir, venga, pues ya. Yo tengo muchos amigos que llevan años diciendo nos vamos a volver y no se han vuelto, han tenido niños, o siempre dicen sí, pero cuando volverme con unas condiciones, ¿sabes? Entonces al final eso se va alargando y eso parece que cada vez va siendo más difícil porque no tiene a dónde volver. No sé, yo por ejemplo volver, soy de Murcia, pero en un pueblo de Murcia, de Mola, he vivido en Murcia, he vivido en Granada, mi pareja es asturiano, él había vivido en Coruña, luego tal, volvió a Asturias. Entonces al final cuando pasan ya tanto tiempo, es que tú ya no eres el de 22 años o el de 20 años o 18 que se fue de su casa, tú ya tienes 30 y entonces... Y volvimos, y yo decía, volvemos, y nos volvimos a Madrid, y dije, no hemos estado nunca en Madrid ninguno, pero bueno. Y entonces pues nos fuimos a Madrid, pero era como volver a la península, ¿no? Ya estábamos aquí, más cerca, pues ya está. Pero es como todo, era como volver a construir entonces otra cosa en Madrid, donde estuviéramos los dos, y ya estoy, volver otra vez a hacerte amigos, tal, tu familia toda preguntando, ¿y cuándo vas a volver? Entonces, en plan, pero si ya ha vuelto. No, pero... Yo qué sé, el hecho de volver, yo luego en el libro, tenía muchas dudas porque al principio sí que hablo, hace no sé cuánto que no vuelvo a la ciudad, o desde que me volví, digo, y estaba diciendo, cuando una parte que estoy en el aeropuerto de Barajas, y digo, voy a volver a la ciudad. Cuando yo me volví, hace no sé cuánto, digo, es que estoy diciendo volver todo el tiempo a volver a España y a volver a la ciudad, porque claro, para mí los dos sitios eran mi casa. Entonces digo, ¿qué seguir y qué volver? Si es que ya no sé ni dónde estoy. Y ya está, entonces, o sea, sí que se hace una reflexión sobre volver, el hecho de volver durante todo el libro, y lo van diciendo también otros personajes que tienen también esa sensación de no saber a dónde, qué es volver a casa, porque volver a casa ya es la casa ya está allí. Y ya para ir un poco finalizando, ¿hay algo que hayas echado de menos que no hayas incluido en el libro y que te hubiera gustado incluir? ¿O no hay nada que consideres? Se descarta mucho, también porque yo cuando hago un libro creo como mucha información, cojo mucha información, escribo mucho, con muchas fotos, tengo muchas ideas, yo me imagino una peli, entonces claro, luego llevarlo al libro pues te dejas cosas. Porque no tiene música, ¿no? Entonces, no, pero sí que es verdad que bueno, quitan muchas cosas. Yo creo que uno del trabajo más porque escribir, pensar en lo que vas a hacer, como proyectar algo bonito, eso es lo más guay. Luego lo difícil es como empezar a recoger carrete, ¿no? Y sentarte y decir, venga, ahora espérate, ahora ordena esto. Entonces ahí es donde está para mí la dificultad, cuando tienes que descartar. Entonces, que me hubiera dejado algo fuera, es que podría haber sido un libro totalmente diferente. Con lo que tenía podrían haber salido muchos libros diferentes. Al final me fue llevando hacia esa parte que habla más de ese desarraigo, de esa pérdida, pero podría haber sido un libro que hubiera estado enfocado de otra manera. Entonces, no sé. Intento no pensarlo demasiado. Vamos a olvidar, pero no absolutamente nada. Porque ahora mismo seguramente si empezara a hacer este libro pues haría otro, ¿sabes? Porque como fue un poco ir dejándome llevar, a ver, creo que saldría otro. Bueno, eso desde el momento en que lo entregué ya estaba pensando, madre mía, tenía que haber puesto esto. Siempre es así. No sé si alguien quiere hacer también alguna pregunta. ¿Una pregunta? Bueno, primero me ha encantado, ya te sigo desde el principio, cosas nuestras, ahí que hablas de la abuela. Aquí hablas del abuelo, quizás que sentías que no habías hablado de él. Aparte, el título me parece mejor que una murciana en la ciudad. Sí. Y el tema veo que te gustan los animales. Este perro al principio que pones más parece un zorro que un perro. Es que hay zorro en Londres, Ya. Bueno, ya será lejos. Por eso. Y el tema te preocupa muchísimo el tiempo, más que el espacio, porque dices al final, me pasé años creyendo que lo que me se me atascaba en la boca del estómago era la distancia, el espacio que me separaba de los míos, pero estaba equivocada, era el tiempo. Sí, al final eso, yo creo que al final el libro, puesto que es como si dijésemos un camino, una búsqueda, está muy relacionado con el tiempo. Y es eso,
Se supone que ese viaje era en el espacio, ¿no? Era me voy lejos, estoy lejos de mi familia, ahora vuelvo a la ciudad, ahora no sé qué. Y luego, conforme estaba haciendo el libro, al final me di cuenta de que realmente esa melancolía o esa nostalgia que te entra no es tanto con el lugar, es más bien con el tiempo, no poder volver a ese lugar, a ese momento, ¿no? Por ejemplo, aparece mi abuelo, que es el marido de mi abuela Resure, la de Cosas Nuestras. Hablo de él realmente no porque pensara que no he hablado de él en Cosas Nuestras, porque luego están también mi otro abuelo, Paca y Antonio, que también podría haber hablado de ellos. Hablo de él porque era el único abuelo que a mí me quedaba cuando yo me fui. Y entonces, claro, para mí todo el tiempo, cuando yo me iba y me despedía de mi familia, yo que soy una dramas, cada vez que me despedía de mi familia, claro, la persona mayor que yo tenía cerca era mi abuelo. Y yo siempre pensaba, a lo mejor ya no lo vuelvo a ver. Y entonces, claro, me iba siempre con un pesar y tal, y me al aeropuerto, porque es que a lo mejor lo vuelvo a ver, es que luego no se murió. No, me pasé 8 años llorando pensando que mi abuelo, y luego no se murió, y dije, es que, hija, es que sufres por adelantado. Pero que luego él volví a España, y no se había vuelto, y se murió una semana antes del COVID, que yo dije, ¿qué os quedáis? Y él dijo, a mí no me voy a encerrar. Que era un poco su actitud ante la vida también. ¿No? Pero claro, está muy relacionado con el tiempo, el libro, con ese pasado, presente, ese volver a un lugar, esa gente a lo mejor que ya no está, ¿no? Sí, creo que es una cosa que siempre creo que nos preocupa todo el tiempo. Esto es un tema bastante recurrente. Gracias. Entonces, tienes en blanco y negro lo antiguo, por decir así, y lo actual en color. Sí, hay el color es como si dijese ese viaje de Londres, la actualidad del libro, que es el verano de 2023, donde la protagonista es la ciudad de Londres. Y luego como en tinta, en negro, son los recuerdos, todas las historias que van pasando. Los recuerdos, incluso también cosas que quizá no sucedieron, pero que pertenecen a la fantasía, ¿no? O nos creamos recuerdos todo el tiempo, ¿no? Todos lo hacemos. Que las cosas las embellecemos o las hacemos mucho más dramáticas dependiendo, y somos incapaces de recordar las cosas objetivamente, porque la objetividad no existe dentro de nuestra cabeza. Entonces, bueno, dentro de esos recuerdos evidentemente hay algunas cosas que a veces yo también decía, igual me estoy inventando, pero bueno, ¿no? Y luego hay veces ya que me dejo un poco llevar y se va a cosas que realmente sí que son fantasía, que no me sucedieron, pero que sabrán cuáles son, si lo han leído. No tengo un piso en Londres. Eso eran de las cosas pequeñas. Mira, Sí, felicidades, pues lo llevas haciendo toda la vida, muy bien. ¿yo? Sí, ¿No? sí, ¿de verdad? Ha sido fantástico. Yo reconozco que lo siento, Iru, estoy un Pues poco parece- ahora momento Dori. Yo sé que cuando acabemos de esto, voy a decir qué ha pasado. No me acuerdo de nada, he borrado todo. O sea, no me acuerdo. Una cerve y ya está. Parece que lo llevas haciendo 150 años. Ojalá, pero es verdad que siento, si a lo mejor no he preguntado ciertas cosas a lo mejor, o información que queréis saber, también es verdad que no he querido, porque es cierto, hubiera estado, en vez de 1 hora, 3 horas, 4 o 5, pues, y os hubiera hecho el spoiler de todo el libro, tampoco es eso, no voy a hacer eso. Entonces, pues bueno, es verdad que he intentado y hacerlo. Luego no me veréis porque diré qué horror, pero, Yo tampoco. pero vamos, o sea. Me costó mucho llegar a tu representación gráfica, a tu personaje, porque en muchos casos es casi empírico, es muy expresionista, pero te lo imaginas haciendo una tira de periódico a veces. Creo que es que no sé cómo expresarlo, es muy icónica. Y me imagino que ahí tendrías que reflexionar sobre ti, que es algo que a mí me alucina de los creadores, ¿no? Que no puedan reflexionar sobre ellos. Yo no quiero reflexionar sobre mí, pero vamos, ya gráficamente, no sé, ¿te costó cómo llegaste a eso? ¿Te refieres al personaje en sí? Claro, es que esto me costaba, porque yo, por ejemplo, en Cosas Nuestras, que hablo de mi abuela, es una conversación con mi abuela, también está mi personaje, pero no aparece, o sea, aparece como en un par de dibujos,
pero no es la protagonista, es la abuela, porque es como desde el punto de vista mío, ¿no? Preguntando a mi abuela. Y entonces, claro, en una casa en la ciudad me tenía que dibujar. Y no me costó tanto llegar a dibujarme, porque sí que es verdad que hay algunas... Sobre todo cuando en el momento del libro aparece en color y el personaje está dibujado... Sí, igual. No sé, no me costó. Luego también porque yo creo que como ver esa Ilu que se iba moviendo en el libro y que iba recorriendo Londres y que iba tal, iban sucediendo esas cosas y que iba pensando de esta manera y que se enfadaba, también me sirvió como a distanciarme, ¿no? del personaje y empezar a ver el libro, porque si no hacía esto no era capaz de hacerlo, ¿no? El libro me lo llevaba todo el tiempo, igual que decidí meter algunas pinceladas de humor, que algunas cosas como que fueran un poco más cómicas, ¿no? Porque si no si yo me ponía muy seria y me ponía muy grave y hay cosas de las que a lo mejor se hablan en el libro que pueden ser graves, son graves, pero no que me quiera dejar llevar por eso, porque ahora mismo el momento en el que estoy no era ese. Entonces, bueno, también yo necesitaba como quitarle peso. Y creo que hacer ese personaje, como que ese personaje que va con sus gafas y su moño y va todo el tiempo y que se enfada y que le estalla la cabeza y tal, a mí me servía como para verlo como un personaje y para entenderla, ¿no? Y al final era como entenderme a mí en aquel momento, de que a veces haces cosas que te ven muy ridículo, ¿no? Te ves muy ridícula, te ves que tomas decisiones que tal, pero entonces verlo como con un poco de humor y como ese personaje que va haciendo eso, al final también verte con un poco de ternura, un poco de compasión, de decir, hombre, tampoco hay que machacarse tanto. Entonces creo que crear ese personaje me ayudó también a tomármelo de otra manera, ¿no? A ver a esa Ilu que iba y venía todo el tiempo, o a hacer a la niña que también aparece, ¿no? Aparezco con 7 años o así. Entonces, no sé, me sirvió. Quizá no pensé tanto en que se pareciera tantísimo, ¿no? Como que cogí las gafas y el moño pero a mí me servía. Y me servía también, por ejemplo, el ponerle la ropa. La camisa que llevo casi todo el tiempo cuando estoy en Londres, que es una camisa negra amarilla con cosas negras, esa camisa la tengo parecida. El abrigo con el que aparezco en la cubierta, ese abrigo también para mí es un abrigo que yo tenía. Entonces es como que me ayuda un poco no sé, a ordenar y a ver a ese personaje como que ya tiene como una vida propia, ¿no? Y también como que piensa de manera un poco también diferente a mí a veces. No diferente, pero para que lo entienda también el lector, ¿no? Que, no sé. Sí, yo creo que un poco buscar un poquito esa distancia con el libro. No sé si te he respondido. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Este momento tenso y cómodo de cuando nadie se atreve o que quiera, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, a ver, o sea, me refiero. Bueno, pues nada, quería daros a todos las gracias por haber venido hoy, por haber asistido a esta charla. Muchísimas gracias a ti, Lu, porque la verdad es que me lo has puesto extremadamente fácil. No he tenido que hacer nada, básicamente, o sea que eso ha sido maravilloso y sobre todo porque nos has dicho y nos has contado cosas que yo creo que son extremadamente interesantes y lo dicho, no sé que me repito, pero que con los que nos podemos sentir muy identificados. Y sobre todo muchísimas gracias también a todas Letras Corsarias por volvernos a dar este espacio, por poder estar aquí y porque se sigan haciendo todas estas jornadas, la verdad. Así que... Bueno, muchas gracias a todos por venir. A Letras Corsarias.